Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Yo soy la licenciada Patricia Delgadillo. Em, Disculpen que empecemos de forma, ¿verdad? El tema de hoy es una clase muy fácil. Quiero presentarme. Como les digo, soy la licenciada Patricia Delgadillo. Soy docente desde hace bastante tiempo, 2014. Ya empecé a trabajar en todo lo que es la docencia, especialmente universitaria. Y ahora me estoy reincorporando en la UP otra vez, ¿verdad? Yo soy licenciada en Matemáticas y Estadísticas por la Universidad Nacional de Asunción. Tengo posgrados en didáctica universitaria, también en pedagogía. He hecho cursos de especialización en educación y también estoy en proceso de una maestría, ¿verdad? Vamos a luchar por eso. He trabajado como docente en varias instituciones, particularmente en la docencia me inicié en la Universidad del Norte. Estoy ahí como docente en la ciudad de Itagua, yo soy itagüeña. Entonces, estoy ahí desde el 2014, sí, casi 10 años ya estoy ahí. Y estoy también en un colegio privado que es en ITA, IGMA se llama Instituto Pedagógico María Auxiliadora. Y trabajo con mi ex profesor de la UNA, ¿verdad? Mi jefe es. Entonces, para mí es un privilegio estar ahí también. Y como les digo, vuelvo a reincorporarme después de un año, más o menos, a la UP. La modalidad vamos a estar haciéndola virtual, en este caso, y después, cuando lo amerite, estaríamos de forma presencial también, ¿verdad? Siempre que las autoridades, la doctora nos vaya dando las indicaciones, ¿verdad? Entonces, este video es a modo para que ustedes puedan comprender la primera clase, que es corta, que es básica, porque es para la parte teórica de estadística. Los programas, los temas que vamos a estar tocando son bastante sencillos y los ejercicios son un poco extensos, pero lo que tenemos que comprender es que vamos a ir concatenando los temas, ¿verdad? Vamos a ir concatenando los temas. Como les digo, esta unidad uno es simplemente de parte de teoría, ¿verdad? Entonces, vamos a ir aprendiendo uno juntos, ¿verdad? Yo estoy abierta a todas las preguntas que puedan hacerme cuando estemos de manera presencial, ¿verdad? Y bueno, eso es a largo rasgo para que ustedes me vayan conociendo y a medida que vaya avanzando el semestre, también vamos a ir viendo todo lo que va a ir tocando con respecto a las parciales, al trabajo práctico y la final, ¿verdad? Todas esas cosas vamos a ir tocando a medida que vayamos madurando en el semestre, ¿está bien? Y bueno, voy a presentar la primera clase para que puedan ustedes trabajar en sus casas con el material que les alcé en la plataforma, ¿está bien? Bueno, aquí está. Estadística es nuestra materia, una materia muy, muy linda, que me encanta. De hecho, en la carrera universitaria donde estuve, les dije que soy de la UNA, elegí la énfasis y la mención en estadística porque realmente me apasiona el tema de los datos, la historia y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, y tiene mucho que ver con matemática también, que es mi rama. Y bueno, como les digo, yo soy la licenciada, digo bien, Patricia Delgadillo. Hoy es el 1 de agosto, iniciamos, ¿verdad? Y a ver, no se quiere mover mi imagen. Ahí está, creo que ahí se ve. Bueno, la unidad uno vamos a entrar en lo que es introducción a la estadística. Y esta primera clase vamos a estar viendo qué es la estadística, la división o tipos, así como la población, que es muestra, individuo, lo que sería el censo, muestreo, tamaño de muestra, parámetro estadístico, variables y clasificación. En este caso, chicos, como les había dicho, son todos temas teóricos y hay que tratar de comprender los conceptos, ¿sí? Voy a hacer todo lo posible de que se entienda.
Bueno, los conceptos e ideas básicas sobre estadística dice que la palabra estadística viene de la palabra status, o sea, estado político. O sea, todo lo relacionado a los datos numéricos que corresponderían a lo del Estado, ¿verdad? ¿En qué sentido sería, ¿verdad? Todo lo que implique el Estado, la plata, la recaudación, serían los datos del Estado, serían, por ejemplo, la cantidad de personas o habitantes de de una nación. Y esto va generando, achicándose también porque podemos hablar en cuanto a el área de salud, podemos hablar del área de educación, podemos hablar del área agroeconómico y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, vamos a estar viendo todo lo que concentra lo que sería la estadística, ¿verdad? Nos dice un concepto general, ¿verdad? Que es estado político. Además, este término está relacionado a una recolección de datos numéricos. Todo es recolección de datos numéricos. Ejemplo, acá les puse unos ejemplos. En los periódicos, programas de medios de comunicación, a diario leemos y escuchamos información acerca de los datos estadísticos e incluso posiblemente muchas veces te has preguntado, dice, por una competencia deportiva, por ejemplo, cuando juegan los equipos de fútbol, nosotros, por ejemplo, la mayoría sabe, tiene su corazoncito, su club, y muchas veces vemos cantidad de goles que mete un jugador, ¿verdad? En su equipo, por ejemplo, qué clubes fueron más veces campeones de, no sé, de la Libertadores. Yo no soy mucho de futbolera, ¿verdad? O, por ejemplo, hay otro ejemplo por las enfermedades, por ejemplo, que se puede sacar de los datos estadísticos de una enfermedad, que de dónde surgió. Por ejemplo, este ejemplo lo tomé porque como coronavirus estuvo hace poco en nuestras vidas, por ejemplo, se puede estudiar con respecto a a la parte de enfermedades, eh, como dónde apareció, cuántos infectados hubo en el mundo, cuántos muertos, en qué países estuvo esta enfermedad, qué porcentaje de mortalidad tenía. Y esos son todos datos estadísticos que también se pueden pasar a numéricos, ¿verdad? Entonces, estos serían a los rasgos lo que sería estadística, ¿verdad? Son datos que podemos poner en forma numérica. Pero en fin, ¿qué es la estadística según el concepto en sí, verdad? Y acá tenemos uno de ellos. Hay muchísimos conceptos, pero el más sencillo de todos y el que puedan entender es el que les traje. En este caso, por ejemplo, tengo la estadística, es la ciencia que estudia las formas de, ahí está en negrita luego, recolectar, organizar, presentar datos con el objeto de establecer conclusiones y realizar predicciones acerca del conjunto del cual se ha seleccionado dichos datos. ¿Qué significaría? Bueno, particularmente tuve la experiencia de trabajar en la parte de la función pública. Estuve como 10 meses contratada, luego estuve 5 años como cobertura en vacaciones en el Hospital Nacional y estuve trabajando en el área, obviamente, estadística. ¿Y qué es lo que se hace ahí? ¿Qué es lo que hacíamos en el área de salud? Porque es la parte de la experiencia que yo tengo. Recolectábamos los datos de la gente, de los internados, ¿verdad? Y lo que trabajábamos, así como los contadores, tengo entendido que trabajan los contadores con los datos de ayer, o sea, siempre lo de la recaudación de ayer o los datos de ayer, ¿verdad? Nosotros también trabajábamos en ese entonces con pacientes que ingresaron ayer y específicamente con los que van ingresando. Y ahí recolectamos. Mi trabajo era ir, pasearme por el bloque que me tocaba el bloque de niños, a veces urgencias, y yo recolectaba a toda la gente que va ingresando. ¿Eso qué pasaba? Yo tenía que organizar cómo, recabando sus nombres completos, sacando su cédula, viendo con qué patología entró, de qué ciudad es, ¿entienden? De qué edad tiene y así, ¿verdad? Organizar todo eso. Esos datos presento yo y muestro en los datos, ¿verdad? Voy cargando en el sistema y presento esos datos de que, por ejemplo, tantas personas entraron por cierta patología. Por ejemplo, yo entré en la época fulminante del dengue, la época del dengue hemorrágico, yo estaba ahí. Entonces, era muy importante que yo recabara todas esas informaciones, ¿verdad? Y presentaba que había tanta cantidad de personas con esta patología que estaban ingresando.
¿Qué se hacía con eso? Se sacaba una conclusión, decíamos, en estos días, en este día ingresaron tantas personas o en esta semana ingresaron tantas personas por esta patología, ¿verdad? Y está en el rango de tal edad a tal edad, ¿verdad? ¿Y qué se hacía también? Se realizaba predicciones. ¿Por qué predicciones? Porque con esos datos uno en estadística puede saber y decir, bueno, si esto sigue así, tal mes va a pasar esto, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo concreto que sabemos nosotros es, por ejemplo, cuando se queda, en la época de COVID, él decía, en junio va a haber tantos muertos, decía, y se cumplía porque había una proyección de lo que iba a ocurrir si la gente no se cuidaba o no tomaba los recaudos, ¿verdad? Y bueno, y eso sería en largos rasgos lo que es la estadística. Es un montón de procesos que se va haciendo en ya anotante, agina la datos, ¿verdad? Yo tengo, no tienen otros ejemplos. Yo hablo en base a lo que es mi experiencia en la parte de salud, ¿verdad? Pero esta estadística se divide en dos partes. La primera es descriptiva y la segunda es inferencial. La descriptiva es la primera parte en donde nosotros vamos a estar trabajando a full con esto. La descriptiva es la más sencilla y es el tema, básicamente nuestra materia de estadística uno, porque creo que hay otra estadística más en el otro semestre, si no mal no me recuerdo. Entonces, la primera parte es lo que ahora vamos a estar desarrollando en este semestre y es la estadística descriptiva. ¿Y qué es la estadística descriptiva? Se ocupa de la recolección, organización, tabulación, presentación y reducción de la información y permiten estudiar los aspectos más importantes de los datos. Es decir, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Que se organiza, se tabula, se compacta toda la información y se lleva a unos datos, a unos resultados, ¿verdad? Por ejemplo, se obtiene datos en los deportes, rendimiento académico de los estudiantes en la universidad, en los colegios, en los negocios al determinar las ventas mensualmente en determinados años para una empresa particular. Cuando tenemos esa cantidad de ventas, sabemos qué proyección, si vamos a ganar, vamos a perder. Entonces, los datos, las estadísticas descriptivas, entonces describe cómo van a ser estos datos, porque como les dije, vamos detallando cosas que requieren saber, ¿verdad? Particularmente vuelvo al caso de que lo que yo trabajaba eran por los pacientes. Yo necesitaba saber sus datos, con qué enfermedad llega, por qué llegó y si tiene enfermedad de base. Entonces, cada cosa también tiene su porqué. Por ejemplo, cuando hablamos de negocios que pueden saber, querer saber qué tipo de producto va a utilizar, cuánto va a vender y si vende tanto, cuánto va a ganar en tanto, en un año o en 6 meses y así. Entonces, eso sería la estadística descriptiva y esto se da muchas veces en tablas, en gráficos, en esas figuras en lo que podemos ir mostrando las estadísticas descriptivas. Las descriptivas sirven para describir y sintetizar datos, es directo, ¿verdad? Utilizando distribuciones de frecuencias que nosotros vamos a dar este semestre, todo lo que sea distribución de frecuencias, y esos son bastante extensos, ¿verdad? Promedios, porcentaje, varianza y otro. Esto todo y todo nosotros vamos a dar este semestre. Entonces, en esta parte vamos a estar muy adentrados nosotros con, a ver, luego está la estadística inferencial, ¿verdad? Esa es la otra parte de la estadística. Este es más bien para estadística avanzada. Dice, es obtener conclusiones generales de una determinada población mediante el estudio de una muestra representativa sacada de ella. En este caso, la inferencial hace referencia a que va a haber como una conclusión que va a llevar a una predicción. Es como que es más profundo, pero se analiza de una parte de lo que se estudia. Acá en estadística descriptiva es más general, es más grande el ¿cómo se dice? El universo donde se va a estudiar cada uno de estos investigaciones, ¿verdad? Obtención de datos en deportes, algo en salud, ventas, ¿verdad? Es muy amplio. Eso es lo que quiero decir, es muy amplio. Mientras que la inferencial es mucho más pequeña, es una parte nada más y en base a ella vamos a sacar esas conclusiones y además esas predicciones vamos a poder decir que puede ocurrir con ellas. Entonces, por ejemplo, nuevos tratamientos en fármacos, por ejemplo.
Cuando se hace tratamiento en fármacos sabemos que es tipo una prueba piloto se hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se va probando estos fármacos, particularmente con los remedios los medicamentos, digo, el remedio, de medicamentos que se iban probando con la gente que tenía COVID. Era más bien experimental en el acto, ¿verdad? Sin embargo, lo correcto hubiera sido que se estudie años antes sobre cada medicamento para saber cómo sobrellevar esto, ¿verdad? Las proyecciones que pueden hacer los investigadores de mercado sobre cómo influye la publicidad en ciertos segmentos, ¿verdad? Eso sería otro tipo de proyecciones que va a ocurrir con esto, ¿verdad? Yo hablo más bien de lo que voy conociendo, ¿verdad? La estadística inferencial se necesita cuando se desea generalizar de una muestra a una población, como les decía, era una parte pequeña a una más grande, ¿verdad? Entonces, ya hay dos conceptos básicos que hoy vamos a saber también con este video, ustedes van a saber y ahí van a entenderme mejor cuando se trata de estadística descriptiva y cuando se trata de estadística inferencial. Por eso dice acá. La estadística diferencial se necesita cuando se desea generalizar de una muestra a una población. Para ello se usa una gama de técnicas entre las que se puede mencionar coeficiente de correlación, que se vamos a dar este semestre también, una parte, la prueba Chi cuadrado, la prueba T, análisis de varianza, entre otros. Este es posiblemente el otro semestre, ¿verdad? Vamos a estar viendo cómo se dan las cosas. En síntesis, tenemos entonces dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, acá resumimos lo que se hace, organiza, reúne, comunica información numérica. Eso es lo que hace la descriptiva, lo dice su nombre, describe. La inferencial conduce a conclusiones sobre esa población de forma general. Entonces, en este caso, la estadística se divide en dos, ¿sí? ¿Qué otras definiciones tenemos que conocer? Y aquí entra lo que les dije, esos dos conceptos básicos que son muy importantes a la hora de trabajar, ¿verdad? Con las estadísticas. Dice, la población es un concepto, dice, conjunto de todos los individuos, personas, animales, objetos, etcétera, que aportan información sobre el fenómeno que se estudia. Es decir, son las personas, individuos, todo lo que nosotros queremos estudiar de acuerdo al enfoque a que nosotros vamos a referirnos. Dicho de otro modo, es el conjunto entero al que se desea describir o del cual se necesita obtener conclusiones. Por su tamaño, las poblaciones pueden ser finitas o infinitas, dice. Dicho sea de otra forma, la población es el universo muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, el básico, común y corriente es el censo de población, el famoso censo de población que hacemos. Por eso quiero hacer referencia a eso. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hizo? Se estudió el censo de vivienda, dice, ¿verdad? Y en el censo de vivienda, ¿qué es lo que se quiso saber? Que en cada vivienda se quiso saber cuántas personas viven, cuántos son de tal edad, cuántos son en edad escolar, qué va a tener en tu casa, si tenés gente enferma, de qué edad es. O sea, una infinidad de cosas se tenía que saber en la población, pero no se agarró una sola parte, se agarró todo el país se supone, ¿verdad? Que se hizo, vamos a suponer, que todo el país se censó y eso era la población en forma general. Ahora bien, la población también podemos hacerlo de otra forma. Por ejemplo, cuando yo quiero saber la cantidad de personas con edad, qué sé yo, adultas mayores, de 60 para arriba, ¿verdad? En el departamento central, ¿verdad? La cantidad de personas adultas mayores de 60 para arriba en el departamento central. Entonces, mi población es todas las personas de 60 años para arriba en el departamento central, ¿verdad? Pero es muy grande, entonces a eso llamamos población, es algo muy grande, ¿ok? Vamos a ver los ejemplos. Dice, si estudiamos la edad de todos los pacientes del Hospital Materno Infantil de Loma Putá, en este caso, todos los pacientes del Hospital Materno Infantil de Loma Putá, la población, ¿cómo va a llamarse? O sea, ¿cómo va a ser? El total de los pacientes de dicho hospital, porque no podemos saber cuánto va a ser el total, porque sabemos que
la población, o sea, en el hospital, ¿verdad? Van entrando y saliendo los pacientes de los ambulatorios, los que van quedando internados y los que van saliendo de alta, ¿verdad? Entonces, entonces el total de los pacientes de dicho hospital sería en este caso la población. Entonces, la población, en fin, es todas las personas, individuos, cosas que se pueden estudiar de él, pero es el universo muy grande, ¿verdad? Luego está el otro concepto que se relaciona muchísimo con la población, que es la muestra. Y miren cómo se lo describe. Dice, subconjunto de la población seleccionado de acuerdo con un criterio o plan de acción previamente establecido, muestreo y que sea representativo de la población. Es decir, en forma sencilla, si yo estoy estudiando la población, por ejemplo, eh, qué sé yo, como le estaba diciendo, cantidad de adultos mayores de 60 años para arriba del departamento central. Esa es mi población. Todos los adultos mayores de 60 años para arriba del departamento central. Es enorme, es una población muy grande. ¿Qué va a ser la muestra? Una sola parte ya va a ser de esa población. Entonces, ¿cómo va a ser? La muestra siempre, chicos, va a ser numérica. Es decir, la población también puede ser numérica, pero tendría que especificarse bien y puede ser también de forma, ¿cómo se dice? Abstracta, podemos decirlo, porque hablamos de, por ejemplo, todos los, se dice? Todos los adultos mayores de 60 años para arriba, ¿verdad? Del departamento central. Sin embargo, en la muestra podemos reducir como 1.000 adultos mayores de 60 para arriba del departamento central. ¿Qué pasó ahí? Ahí puse número. Ahí puse número en donde digo 1.000. Entonces la muestra es numérica, debe ser numérica. Entonces acá también vemos, dice, elegir 30 pacientes del materno infantil de Loma Patá para saber las edades y esta debe ser representativa de la población. Es lo que acá dije en la parte de población. Si estudiamos la edad de todos los pacientes del Hospital Materno Infantil de Loma Patá, este es grande, todo el hospital, ¿verdad? Mientras que aquí en la muestra, ¿qué pasa? Nos dice que es pequeña, ¿verdad? Es pequeña y nos dice que hay un número de 30 pacientes nomás lo pusieron ahí, ¿verdad? Entonces, ahí se nota la diferencia. La población puede ser numérica y si es numérica la población debe ser mayor a la muestra. Por ejemplo, 1.000, qué sé yo, no sé cuánto puede ser una persona, 10.000 personas en el materno infantil y la muestra debería ser 100, ¿verdad? O sea, siempre más chico la muestra tiene que ser la población. Pero como les digo, la población puede ser también que no sea numérica, o sea, puede decir todas nomás. La palabra todas es la clave para usted en cuanto a la población, mientras que la muestra sí o sí debe ser numérica. Se me está terminando el tiempo porque no sé por qué Zoom me dio tan poco, pero si se corta voy a hacer otro video que es la parte 2 de los temas. Bueno, después el otro concepto que hay que saber es el de individuo. Individuo sería cada uno de los elementos que componen esa población. Es decir, en nuestro ejemplo básico del adulto mayor, o sea, de todos los adultos mayores, sería, ¿cuál mi elemento? Un adulto mayor de 60 años para arriba. Entonces, se denomina cada uno de los elementos que componen la población, es decir, el conjunto de todos los elementos que es sometido a medición estadística. En ese caso, como les decía, era que estamos estudiando si es el adulto mayor o un adulto mayor. La palabra clave para individuo es uno, un adulto mayor, un paciente. Acá, por ejemplo, cada paciente que asiste al hospital materno infantil es individuo. ¿Está bien? Bueno, acá está el gráfico que representa lo que estábamos hablando, los tres conceptos. Población va a ser todo este círculo negro grande que está acá, ese dibujito con la y mientras que la muestra es este que está acá en el cora y el coraí, pero en el círculo blanquito donde están los 2, 4, 5. Y el individuo sería este solo individuo que está acá.
Bueno, se termina mi tiempo en esta primera parte, sería estos conceptos. Vuelvo con otro video para ir completando, ¿sí?